Buenas tardes. Por favor, avíseme si se escucha bien. Ok. Vamos a apagar el teléfono. Un segundo. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase de enfermedades demielinizantes del sistema nervioso central. Y voy a aclarar esto porque a veces hay confusión con el tema de las enfermedades demielinizantes. Eh, entonces, existen las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Entonces, obviamente aquí no vamos a incluir cosas como el síndrome de Guillain-Barré o polineuropatías que afectan la mielina de los nervios periféricos, ¿verdad? Estamos hablando solo de sistema nervioso central y es imposible mencionar todas las enfermedades, sino que vamos a enfocarnos en las más frecuentes. Entonces, específicamente vamos a hablar de esclerosis múltiple, de neuromielitis óptica o enfermedad de Vick. Vamos a mencionar el ADEM y la mielitis transversa aislada. Entonces, eh, un segundo nada más. Un momento, un segundo nada más para... Entonces, vamos a hablar de esclerosis múltiple. Es la causa más importante de discapacidad neurológica no traumática en personas jóvenes. Y esto sobre todo en países europeos y en América del Norte. Es una enfermedad inflamatoria, es crónica y desmielinizante del sistema nervioso central. Ahorita vamos a aclarar un poco qué queremos decir aquí con desmielinizante, porque sí hay afectación de la mielina, de los axones del cerebro, pero también hay afectación de sustancia gris, ¿verdad? Aproximadamente unos 2.5 millones de personas afectadas en el mundo y en Costa Rica aproximadamente unas 400 personas eh, con la enfermedad. Edad promedio de inicio entre 20 y 40 años. Y cuando decimos promedio, no quiere decir que alguien mayor a 40 años pueda tener, eh, alguien mayor a 40 años no pueda tener la enfermedad, pero sería muy raro. Y como la mayoría de las enfermedades inflamatorias suele ser más frecuente en mujeres, excepto en la forma primaria progresiva que es más frecuente en hombres. Desde el punto de vista fisiopatológico, es una enfermedad multifactorial eh, y por lo tanto esto usualmente quiere decir que eh, ocurre en personas que desde el punto de vista genético son susceptibles y esto se ha visto, por ejemplo, que el riesgo en la población general es de 0.1%, pero que personas que tienen familia o familiares de primer grado, ese riesgo aumenta aproximadamente al 3% y en gemelos idénticos llega hasta un 40% la probabilidad de tener la enfermedad. Y se ha identificado esta HLA. Además, sabemos que la deficiencia de vitamina D es algo importante que se ve en la mayoría de estos pacientes y por otro lado, se ha visto que la, el antecedente de infección con virus del Epstein-Barr es prácticamente, está presente en casi que todos los pacientes con esta enfermedad. Un detalle importante que todavía no se ha podido explicar del todo es que muchos de estos pacientes
que son, estando jóvenes, han vivido en, eh, en países con, em, digamos, latitudes en el hemisferio norte sobre todo. Entonces, para decirlo de otra forma, hay personas que tienen un riesgo aumentado de adquirir la enfermedad, que aunque puedan ser de países del sur, del hemisferio sur, si van y viven eh, varios años, y sobre todo los años de niñez y juventud en el hemisferio norte, tienen un riesgo aumentado de tener la enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos del fenómeno de desmielinización, pues estamos hablando de que todos sabemos que un axón está recubierto por mielina y la mielina es producida por los oligodendrocitos y que entonces acá es como una especie de cubierta que tienen los axones para hacer más eficiente la transmisión eh, y el paso de la información a través del axón. Entonces, usualmente, ¿cómo se da este proceso de desmielinización inflamatoria? Y es que va a haber algún tipo de reacción inmunológica que usualmente va a involucrar a los linfocitos T y a los linfocitos B, pero también a los macrófagos, donde estos pueden destruir total o parcialmente estas cubiertas de mielina de los axones. Específicamente en la esclerosis múltiple se pensaba que las células más importantes eran los linfocitos T, pero se ha visto que también los linfocitos B están bastante involucrados. Entonces, en el proceso de la esclerosis múltiple específicamente, vamos a ver cómo hay zonas de gliosis en la destrucción eh, de estas cubiertas de mielina, y cuando no hay remielinización, entonces llegan los astrocitos a formar esta zona de gliosis, y esto lo podemos ver nosotros en la resonancia magnética como lesiones hiperintensas en las secuencias de FLAIR y T2, y ahí es donde podemos ver esas pequeñas cicatrices que se forman. Pero también existe la posibilidad de que, si bien es cierto, no se vuelve a remielinizar completamente como estaba antes los axones, pero sí puede haber un proceso de remielinización, y por lo tanto este paciente que logra, o digamos, ni siquiera es por paciente, sino como por lesión, si los axones logran ser remielinizados, entonces hay una recuperación, a veces parcial o total, eh, de las lesiones en los pacientes, eh, y en los casos donde las lesiones no se remielinizan, eh, entonces hay mayor discapacidad generada por la interrupción de estos axones. Incluso a veces la reacción inflamatoria puede ser tan grande como para perder completamente la mielina en algunos axones, e incluso perder parte de los axones. Este proceso de remielinización es, tiene que ver con los síntomas de discapacidad y recuperación espontánea que se da en algunos brotes inflamatorios. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, la inflamación es muy característica porque estas acúmulo de células inflamatorias lo vamos a ver principalmente alrededor de las venas. Entonces se llama inflamación perivenular. Incluso en algunas resonancias eh, de, eh, digamos, donde podemos ver lesiones
digamos, magnificadas de más Teslas, logramos incluso ver cómo las lesiones se forman justamente alrededor de las vénulas. Podemos tener también tinciones específicas para la mielina, donde en este caso, por ejemplo, la mielina se tiñe de azul, pero tenemos áreas desmielinizadas donde no hay, digamos, tanta tinción. Por ejemplo, también podemos ver pérdida de los axones en un paciente, por ejemplo, comparando aquí normal, donde está realmente bastante tupido, y aquí empezamos a ver como pequeñas zonas, como con huecos, literalmente por la pérdida axonal que también se puede dar en la enfermedad, y las zonas de gliosis donde tenemos la llegada de astrocitos para formar esas zonas de cicatrización. En un artículo del New England del 2018, podemos ver también cuáles son las zonas del cerebro más afectadas, y podemos ver que al inicio las zonas que se podían ver más fácilmente afectadas eran la sustancia blanca profunda. Sin embargo, se ha visto en, en secuencias avanzadas de resonancia magnética y también en, eh, en las autopsias que puede haber afectación también de la sustancia gris, específicamente en la corteza, eh, y, que, y que podemos tener específicamente en lo que conocemos como lesiones crónicas de la sustancia blanca, pero a la vez de las lesiones corticales, y esto tiene que ver también con la parte progresiva de la enfermedad. Entonces, específicamente, las lesiones corticales se clasifican en tipo 1, que son las lesiones leucocorticales. Bueno, perdón, esta sería la leucocortical, esta es la corteza acá, digamos, donde hay lesiones que tienen que ver con o afectan la zona limítrofe entre la sustancia blanca y gris. Tenemos las tipo 2, que son las intracorticales, y las tipo 3, que son las subpiales. Entonces, esto además, eh, sabiendo que sí existen no solo las lesiones en la sustancia blanca, sino también en la corteza, que pueden explicar el deterioro cognitivo, o explican parcialmente por lo menos el deterioro cognitivo que se da en los estadios avanzados de esta enfermedad. Específicamente, volviendo al tema de la topografía, vamos a ver cómo una de las lesiones típicas de esta enfermedad son las lesiones del cuerpo calloso, ¿verdad? Porque el cuerpo calloso realmente es una zona muy bien mielinizada, ¿verdad? Es como un paquete de axones que pasan de un hemisferio al otro, y, y ahorita vamos a ver en una resonancia magnética el tipo de lesiones. Como mencionamos, también hay lesiones corticales donde ustedes pueden ver que esta zona de acá es, digamos, la corteza bien, pero aquí hay una serie de lesiones rodeando esa corteza. Eh, las lesiones también, podemos tener lesiones en el tallo cerebral, como se pueden ver acá, lesiones medulares típicas, que son lesiones cortas, a diferencia de la neuromielitis óptica, que vamos a ver más adelante, donde hay lesiones muy largas. Estas son lesiones cortas dentro de la médula, y una de las, digamos, lesiones más típicas que vemos en la enfermedad son las lesiones del nervio óptico, que pueden darse tanto en, en la papila propiamente, y entonces nosotros podemos ver con el oftalmoscopio un edema de papila, o podemos ver la afectación retrovulvar, que puede ser en cualquier parte del nervio óptico. Entonces,
esta lesión típica que le llamamos neuritis óptica, que es inflamación del nervio óptico, es muy sugestiva eh, de lesión y sobre todo en pacientes jóvenes y estos pacientes, todo paciente joven con una neuritis óptica debe ser estudiado eh, o por lo menos debe descartarse una esclerosis múltiple. En cuanto quiero hacerles una pregunta, ustedes pueden ver el puntero que yo tengo aquí, cómo se mueve. ¿Pueden ver la flecha que se mueve? Ok. Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro ejemplificando la historia natural de la enfermedad. Entonces, uno, si bien es cierto, esta es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica y que acumula discapacidad. Y entonces existe una escala específica para valorar la evolución y la progresión de la enfermedad en los pacientes que se llama el EDSS, de estas siglas. Entonces, es una escala que va de 0 a 10. 0 es un paciente que desde el punto de vista neurológico y el examen físico no tiene ninguna discapacidad, y 10 un paciente que está muerto. Es como un poco la escala de ranking, ¿verdad? Para enfermedad cerebrovascular, pero esa va del 0 al 5. Y acá, entonces, conforme acumulando, se va acumulando discapacidad, pues eso va ascendiendo en la escala. Es importante ver, bueno, aquí las flechas amarillas eh, simbolizan la actividad en la resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos incluso tener lesiones en resonancia magnética sin haber presentado nunca un síntoma eh, de la enfermedad. Ejemplo, un paciente que consulta por migraña, se le hace una resonancia, que casi nunca le hacemos resonancia a un paciente con migraña, pero digamos que es una cefalea atípica y entonces con un TAC normal, entonces se decide cómo estudiar de otra forma, se le hace una resonancia y vemos un paciente con lesiones de sustancia blanca que pueden ser típicas de esclerosis múltiple. Es posible eh, tener ya lesiones antes de que haya actividad clínica, sí es posible, y a ese síndrome se le llama síndrome radiológicamente aislado, en un paciente que no tiene actividad clínica, pero que tiene lesiones en resonancia. Eso casi nunca ocurre porque usualmente más bien la resonancia la vamos a hacer en pacientes que tienen síntomas, pero es para que ustedes vean cómo no todas las lesiones van a traducir un déficit neurológico. Sin embargo, algunas de esas lesiones sí van a tener eh, una afectación clínica. Y ahí es donde vienen los brotes clínicos de la enfermedad. Entonces, ¿por qué les decimos brotes? Bueno, es un paciente que viene y tiene un síntoma. Le hace una neuritis óptica, por ejemplo. Y como ya vimos, dependiendo de la severidad del brote, muchas veces esa mielina se puede volver a fabricar y se remieliniza y entonces el paciente tiene síntomas pero vuelve a su estado basal. Algunos de esos brotes clínicos puede que hagan que esa remielinización no sea completa o que haya algo de daño al axón y el paciente no vuelve a su estado clínico basal, pero sí puede empezar a acumular un poco de discapacidad. Y entonces está esta enfermedad que el paciente, por ejemplo, bueno, hizo la neuritis óptica, luego viene y hace un síndrome medular, una lesión en la médula, le deja un poco de debilidad en ambas piernas o en una pierna, recupera bastante, pero no completamente. Entonces ya ahí empieza el paciente a acumular discapacidad dependiendo de los brotes donde se vayan dando. Eh, entonces, esto es como para que se den una idea de esa historia natural de la enfermedad. La esclerosis múltiple tiene distintas formas de clasificar esa progresión y la mayoría de los pacientes van a caer en esta forma clínica de la enfermedad
que es el relapsing remitting MS, ¿verdad? Que es el brote supresión. Entonces, nuevamente el concepto es, paciente tiene un brote, viene, recupera completamente, pasa bien, tiene un brote, aquí ya no recupera y luego sigue presentando algunos brotes, ¿verdad? Existe también la enfermedad que es la secundariamente progresiva, que es cuando el paciente pasa después de esta fase de brote de remisión, empieza a acumular discapacidad, pero no necesariamente asociada a los brotes. Entonces, hay un deterioro neurológico progresivo, en este caso, sin brotes completos. Y mencionamos brevemente previamente el tema de la enfermedad o la forma clínica primaria progresiva, donde el paciente realmente no es que no pueda tener brotes, los puede tener, pero es un paciente que inicia acumulando discapacidad de manera progresiva sin tener eh, francos brotes frecuentes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos tener. Eh, y acá hay un concepto eh, de lo que es una enfermedad activa versus no activa. En la resonancia magnética, la actividad la vamos a definir como lesiones que captan en ese momento gadolinio. Entonces nosotros podemos hacer una resonancia de cerebro, encontrar varias lesiones que no captan gadolinio y que por lo tanto sabemos que probablemente esas lesiones son viejas, mientras que las lesiones activas nuevas sabemos que van a captar gadolinio de una forma perilesional porque el gadolinio y la captación de gadolinio lo que significa es que hay una ruptura en ese momento y localmente de la barrera hematoencefálica y eso usualmente lo va a hacer la inflamación activa, ¿verdad? Eh, entonces vamos a hablar desde el punto de vista clínico de las recaídas típicas de la enfermedad. Entonces ya mencionamos la neuritis óptica que es súper típica y la verdad es que la mayoría de estos pacientes lo que presentan desde el punto de vista de la neuritis óptica es una disminución de la agudeza visual, casi nunca se van a quedar ciegos por eso, sino que ven borroso y además presentan un ojo doloroso. Y ese ojo doloroso se muestra porque hay inflamación del nervio óptico y el paciente dice, es que cuando muevo el ojo me duele un poco. Usualmente no es un dolor muy intenso, es un dolor ahí de leve a moderado que se exacerba con los movimientos del ojo asociado a la disminución de la agudeza visual y también podemos ver cómo estos pacientes, algunos de ellos describen disminución de la intensidad de los colores y sobre todo los colores vivos como el rojo, el verde y a veces, aunque ellos no los describen, nosotros podemos tamizarlo, ¿verdad? Y darnos cuenta de que hay problemas de la saturación del color. Los síntomas sensitivos son muy típicos también, le hace un cuadro de parestesias o hipoestesia, algunos pueden ser síndromes dolorosos, las paresias, ¿verdad? Eh, que puede ser de un brazo, una pierna, una hemiparesia, la ataxia y uno clásico es la oftalmoplegia internuclear. Entonces, la oftalmoplegia internuclear lo puse aquí porque es probablemente uno de los síntomas tal vez que menos han visto, pero en realidad la oftalmoplegia internuclear en una persona joven es esclerosis múltiple hasta que se demuestre lo contrario y en una persona mayor es un infarto lacunar hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué quiere decir la oftalmoplegia internuclear? El internuclear se refiere a una lesión entre los núcleos. ¿Y cuáles núcleos? Los núcleos tercero y el, del tercero y el sexto par. Entonces, cuando nosotros vemos hacia, eh, digamos, un lado,
Nosotros lo que primero recibimos es información de la corteza prefrontal, específicamente del área 8, eh, que tiene que ver con la mirada conjugada de los ojos. Entonces, eh, recibimos esa información que va directo al sexto par, y para que el sexto par hace que ese ojo vuelva a ver hacia un lado. Para que el otro ojo lo acompañe, hay una comunicación a través del fascículo longitudinal medial para traerse por medio del tercer par el ojo y para que vuelvan a ver al mismo lado. Entonces, aquí, por ejemplo, el paciente está viendo hacia el frente. Entonces, cuando queremos ver hacia la derecha, en este caso, entonces está el sexto par que vuelve a ver hasta la derecha, y a través de la comunicación del fascículo longitudinal medial, entonces este ojo vuelve para acá. En este caso, al revés, si en este caso queremos ver hacia la izquierda, entonces hay información del sexto par de la izquierda que funciona bien. Sin embargo, la información que va desde ese sexto par al tercer par del otro lado no llega porque hay una lesión acá, una lesión desmielinizante del tallo cerebral que afecta el fascículo longitudinal medial, y entonces es un paciente que tiene una oftalmoplegia, pero si ustedes ven, no es ni un tercer par ni es un sexto par, es la comunicación entre ellos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si logran ver acá cómo hay un problema específico de la mirada conjugada, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean esto, que como les digo, no equivale ni a un sexto par ni a un tercer par, es simplemente que el ojo no acompaña, ¿verdad? Al ojo del lado, deben sospechar en una oftalmoplegia internuclear, y muchas veces estas lesiones no se van a ver en el TAC, aunque algunas puede que sí, pero si no se ven en TAC, siempre hay que hacer una resonancia. Entonces, mencionamos que estos son las recaídas típicas, pero la enfermedad además acompaña una serie de síntomas que, si bien es cierto, no son brotes, pero sí son síntomas muy típicos y muy sugestivos de la enfermedad. Entonces, en enfermedades avanzadas, el deterioro cognitivo, que vean que aquí no es típicamente de predominio amnésico como lo sería, digamos, en la enfermedad de Alzheimer. O sea, el deterioro cognitivo inicial no es tanto un deterioro cognitivo de problemas de memoria, sino más bien usualmente vamos a tener problemas en la velocidad del procesamiento de las cosas. O sea, la gente se vuelve más lenta, ¿verdad? ¿Y, y por qué la gente se vuelve más lenta? Porque justamente lo que se lesiona es la sustancia blanca, eh, y, y ya sabemos que cuando se lesiona la mielina, lo que ocurre es que hay transmisión, pero es mucho más lento, ¿verdad? Otra de las cosas típicas de la enfermedad es la fatiga, que acompaña la enfermedad, mucho cansancio, el fenómeno de Uthoff. Ese fenómeno de Uthoff es cuando un paciente tuvo en el pasado un brote. Estos pacientes eh, puede que la lesión se haya remilinizado parcialmente, pero cuando el paciente se expone a calor, ya sea interno o externo, o sea, por ejemplo, si tiene fiebre, vuelven a tener algunos síntomas similares al brote previo. Ejemplo, entonces el paciente tuvo una paresia de una pierna y se va para Liberia y está haciendo un calor terrible, o se mete al sauna, o se mete al baño en una tina con agua muy caliente. Este fenómeno de calor, o se pone a hacer ejercicio y está muy caluroso, puede hacer que vuelvan síntomas similares al brote previo que tuvo, y entonces en ese caso, por ejemplo, presente un poquito de paresia.
Otro de los síntomas típicos asociados a la enfermedad es la incontinencia y en algunos casos la depresión, que no es solo eh, por el hecho de tener una enfermedad neurológica crónica, sino también porque eh, existen teorías de que algunas lesiones eh, profundas de la sustancia blanca, sobre todo en la parte frontal del cerebro, pueden también asociarse a depresión. Entonces, es necesario para el diagnóstico de la enfermedad contar con la herramienta de resonancia magnética. Y aquí entonces vamos a ver unas imágenes típicas de lo que son las lesiones de sustancia blanca. Vean cómo acá también hay lesiones en la corteza. Típicamente hay lesiones de sustancia blanca que usualmente están en contacto con los ventrículos y otras que pueden no estarlo, y también podemos tener todas estas lesiones que están acá, esta parte se llama el centro semioval, y tener lesiones de ese tipo. Y vean acá las lesiones típicas que mencionamos del cuerpo calloso, donde acá está el cuerpo calloso y tenemos estas lesiones que son perpendiculares al cuerpo calloso, ajá, y que tienen en algunos casos como una forma como de deditos que se llaman dedos de Dawson y que se escribe D-A-W-S-O-N, Dawson. Eh, Esa es como una resonancia como muy típica de esa enfermedad. Y también podemos ver cómo hay lesiones antiguas que mencionamos, estas lesiones nodulares que vemos acá, entonces que se ven, esta es una secuencia en T2, que se ven lesiones hiperintensas, que quiere decir aquí lesiones blanquitas en la sustancia blanca, en T1, que es otra secuencia de cerebro, se ven como pequeños huequitos, y podemos ver acá cómo hay una captación de gadolíneo, es muy sutil, aquí lo ven en anillo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como muy típico de esclerosis múltiple, ¿verdad? Donde tenemos eh, que no capta medio a todo alrededor de la lesión, sino que solo capta en una parte donde hay como inflamación. Pero nosotros cuando vemos esto, una captación en anillo abierto, esto es esclerosis múltiple hasta que se demuestre lo contrario. En la resonancia de columna cervical, por ejemplo, vemos como hay una lesión aquí en el tallo cerebral, en la parte posterior del bulbo. Hay otra lesión acá que es un poco más pequeña en la lesión cervical, y aquí nosotros podemos ver el nivel cervical, donde aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es una lesión entre C5, C6, ¿verdad? Una lesión relativamente corta, y aquí vemos también esta lesión desmielinizante por acá. Otra de las herramientas que tenemos para el diagnóstico de la esclerosis múltiple es lo que conocemos como las bandas oligoclonales. Entonces, las bandas oligoclonales consisten en un examen que se hace tomando una muestra de suero y una muestra de líquido cefalorraquídeo de manera concomitante. Y lo que ven las bandas oligoclonales son, eh, digamos, inflamación propiamente en el suero y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, normalmente nosotros no vamos a tener, digamos, bandas inflamatorias ni en el suero ni en el líquido, pero en la esclerosis múltiple, usualmente este es el patrón que vamos a ver. No vamos a tener inflamación en el suero, pero vamos a tener estas bandas que se ven acá, son literalmente bandas de inflamación que vemos en el líquido cefalorraquídeo. Y esto porque ya, como hemos mencionado, la esclerosis múltiple no es una enfermedad inflamatoria sistémica, es del sistema nervioso central, o sea, no es como lupus, que es una enfermedad inflamatoria sistémica, no es como artritis reumatoidea, ¿verdad? Sino es exclusiva del sistema nervioso central. Pueden haber otros patrones de líquido cefalorraquídeo donde, por ejemplo, aquí hay inflamación afuera y hay inflamación adentro, pero son diferentes. Entonces, este puede ser un paciente que tiene alguna infección en ese momento o algo sistémico, pero tiene algo diferente también el líquido cefalorraquídeo. Este podría ser el patrón en un paciente que tiene esclerosis múltiple y en ese momento, por ejemplo, tiene alguna infección sistémica. O
existen las bandas en espejo, que ven, aquí es igual en suero y en líquido, y eh, este es un paciente que probablemente tiene una enfermedad sistémica. Otro examen que se hace es una cosa que se llaman potenciales evocados visuales, donde el paciente se pone a ver una pantalla con, digamos, estos cuadros blancos y negros que van alternando en posición, o sea, se van moviendo. Esto es captado, en realidad no son tantas los electrodos que se ponen acá, sino son unos pocos acá en la corteza visual. Y lo que se hace es eh, seguir eh, el trayecto, digamos, de las ondas que se producen desde el nervio óptico hasta la corteza visual. Y aquí esto sirve para ver, es como para medir la velocidad de transmisión, eh, cuánto dura esta información visual recorriendo desde el nervio óptico hasta la corteza occipital. Y ya sabemos en estudios estandarizados cuánto es usualmente esa velocidad, en cuánto tarda en llegar esa información desde la retina hasta la corteza y cuáles son las ondas típicas que se producen en ese examen. Los pacientes que tienen esclerosis múltiple, en la gran mayoría, tarde o temprano, van a tener un brote desmielinizante en algún nervio óptico. Y por lo tanto, este examen, aunque el paciente nunca haya tenido síntomas, puede ser que haya sido un brote leve o igual si ha tenido síntomas visuales, y nosotros podemos ver si el patrón que existe en este recorrido es un patrón desmielinizante eh, de, eh, que pueda corresponder a la esclerosis múltiple. Existen en Costa Rica las guías nacionales para el tratamiento de esclerosis múltiple y creo que ahora recientemente sacaron otro que se los puedo pasar. Y aquí realmente no me voy a detener mucho a hablar del tratamiento porque cada día hay más. Son tratamientos inmunológicos bastante complejos, algunos de ellos con efectos adversos importantes y por lo tanto hay que valorar bien el riesgo-beneficio de algunos de estos tratamientos, pero la realidad es que muchos de estos tratamientos eh, han venido a cambiar profundamente el pronóstico de esta enfermedad. Si bien es cierto, antes se consideraba una enfermedad que rápidamente, bueno, en cuestión de años, a veces dejaba a muchos pacientes discapacitados, sabemos que esta es una enfermedad que ahora los pacientes pueden vivir muchos años con un buen tratamiento y no acumulan tanta discapacidad. Bueno, vamos a pasar hasta ahí, digamos, el tema de esclerosis múltiple. Vamos a hablar ahorita de la neuromielitis óptica. Y eh, antes, hace muchos años, aproximadamente unos 15 años, se pensaba que la neuromielitis óptica era, como decir, una prima de la esclerosis múltiple. O sea, que era una variante de la enfermedad esclerosis múltiple. Hoy se sabe que en realidad la enfermedad se produce por otra cosa, es otra enfermedad completamente. Esta específicamente es una enfermedad donde se producen anticuerpos anti-acuaporina 4 y a eso le llamamos anti-NMO, que son medibles, ¿verdad?, en el suero y por lo tanto se hace un diagnóstico mucho más fácil haciendo, pues obviamente igual hay que hacer imágenes, hacer un examen clínico, etcétera, pero podemos detectar estos anticuerpos en el suero y se llama neuromielitis óptica porque la enfermedad suele afectar principalmente en los nervios ópticos y la médula. El patrón de neuritis óptica en estos pacientes es un poco diferente al de la esclerosis múltiple y las diferencias principales es que estas suelen ser no dolorosas, o sea, el paciente no le duele el ojo, pero desgraciadamente sí tienen un mucho mayor déficit y algunos de estos pacientes con un solo brote se pueden quedar ciegos,
¿verdad? Y como suele afectar ambos nervios, puede que se quede ciego bilateral. Entonces, es importante poder hacer la diferencia entre neuromielitis óptica y este, esclerosis múltiple porque los tratamientos son diferentes. Y otra de las cosas importantes es que algunos de los tratamientos que se utilizan en esclerosis múltiple pueden más bien ser contraproducentes en la neuromielitis óptica. Entonces, no solo puede que no les ayuden, sino que más bien les hacen daño, ¿verdad? Eh, y nuevamente con esta enfermedad ha venido a cambiar el pronóstico de estos pacientes con lo que conocemos como los anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Que están muy de moda para el tratamiento no solo de enfermedades inflamatorias, sino también en muchos tipos de cáncer y hasta migraña, por ejemplo. Entonces son tratamientos eh, inmunogénicos muy costosos, desgraciadamente, pero que realmente han venido a cambiar el pronóstico de muchas de estas enfermedades. Entonces, viéndolo acá, podemos ver esta, por ejemplo, esta imagen eh, típica, donde acá vean dónde empieza esta lesión, que es una lesión larga, 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 que llega hasta acá. Entonces aquí usualmente se dice que las lesiones típicas de neuromielitis óptica son longitudinalmente extensas, o sea que cubren más de 3 espacios vertebrales, como esta, por ejemplo, que se ve acá, y lo podemos ver en distintas secuencias de resonancia magnética que también existen para para la médula, ¿verdad? Y además podemos ver un poquito la inflamación del nervio óptico. Vean, aquí este nervio óptico casi no se ve y aquí este que se ve resaltado en comparación con el otro, a la vez podemos ver cómo hay captación de gadolinio. Vean, esto es el músculo, ¿verdad? Que mueven los ojos. Pero aquí detrás está el nervio óptico que viene para acá hacia el quiasma óptico, igual acá en el centro. Entonces ustedes ven cómo está un poquito más grande y además un poquito más claro, o sea, hiperintenso, porque hay captación de gadolinio en la inflamación de este nervio óptico. Eh, Vamos a mencionar también la mielitis transversa, ¿verdad? Que es una de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, y usualmente estos son los criterios diagnósticos. Usualmente hay afectación bilateral de la médula, pero no necesariamente tiene que ser simétrica, o sea, no necesariamente vamos a encontrar una paraplegia, o sea, no necesariamente va a ser el mismo grado de déficit producido bilateralmente, pero usualmente sí es bilateral. eh, ma- Vamos a tener en la mayoría de los casos un nivel sensitivo bastante mejor definido. Vamos a tener eh, una progresión desde el inicio de los síntomas, que usualmente esa progresión va a ser de horas a días, y obviamente esto también causado por una lesión inflamatoria, o sea, por ejemplo, porque la palabra lo dice, mielitis es inflamación de la médula. Y no así, digamos, si es una lesión isquémica o vascular, ¿verdad? O una lesión tumoral, etcétera. O sea, tiene que poderse comprobar de que la afectación de la médula es por un proceso inflamatorio. Entonces, para eso, obviamente, necesitamos excluir una compresión medular, ya sea por una hernia o un tumor extrínseco, que esto no sea, por ejemplo, por radiación. eh, Aquí dice neoplásico, pero es neoplásico, o sea que no sea por un tumor intrínseco de la médula o vascular. Eh, a veces estudiar la causa de esa inflamación medular es complejo porque aún en hospitales donde existen bastantes recursos para poder estudiarlo, hasta un 30% de los pacientes pueden resultar de causas idiopáticas. O sea que nunca le encontramos la causa. Entonces vean acá cómo esta es una lesión medular. Hay varias acá, ¿verdad? Esta es una lesión, esta es otra un poquito más
más pequeña, esta lesión un poco más bien definida. Y ven acá cómo esta es una lesión que sí empieza a ser más bien más tipo neuromielitis óptica porque es una lesión longitudinalmente súper extensa, ¿verdad? Y en los cortes transversales podemos ver las lesiones intramedulares. Ve, esto es un cuerpo vertebral y detrás de eso está la médula. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial acá? Entonces, eh, vamos a tener las causas infecciosas o las enfermedades autoinmunes sistémicas o las enfermedades inflamatorias propiamente dicho, las causas paraneoplásicas y otras causas adquiridas, otras enfermedades demielinizantes como las que ya mencionamos y muy importante y sobre todo en estos tiempos las causas postinfecciosas o postvacunales. Eh, ¿Y por qué post? Porque a veces no es la infección, el virus o el bicho en sí, sino que puede haber una reacción cruzada, que es lo que ocurre un poco con el tema, por ejemplo, del Guillain-Barré, de pacientes que vienen, tienen eh, una infección, por ejemplo, de infección de vías respiratorias superiores o, por ejemplo, pueden tener una enfermedad diarreica aguda. El cuerpo se defiende contra estos invasores, que usualmente son virus o bacterias, pero luego puede haber una reacción cruzada y el cuerpo se confunde, usualmente porque hay alguna proteína de estos virus que se parece a algún componente de la mielina y entonces el sistema inmunológico por error ataca esas proteínas que son parte de la mielina de los axones y entonces pueden producir una reacción inflamatoria atacando el cuerpo, o sea, una eh, reacción autoinmune. Eh, bueno, por último, vamos a mencionar el cuadro de ADEM, eh, que es eh, encefalomielitis aguda diseminada en el cerebro. Es una enfermedad típicamente monofásica, y eso qué quiere decir que es que no es como la esclerosis múltiple, que viene un brote y luego otro y ahí sigue toda la vida si no le damos tratamiento, sino que esto es usualmente se dio y ya no vuelve a recurrir, excepto en algunos casos aislados. Es un cuadro bastante agudo o subagudo usualmente y afecta áreas multifocales del sistema nervioso central. Suele ser polisintomática. ¿Eso qué quiere decir? Que como no hay una sola lesión en el cerebro, sino que se encuentran de manera sincrónica varias lesiones en distintas partes del cerebro. Por lo tanto, esto va a causar múltiples síntomas y una de las cosas típicas acá es que el paciente, a la hora de hacer el examen neurológico y preguntarnos o nosotros tratar de responder dónde está la lesión, en realidad vamos a, eh, no es fácil de definir un único lugar de lesión. Entonces, siempre que tenemos un examen neurológico donde nosotros no podemos definir un único lugar, siempre tenemos que pensar en ADEM o en esclerosis múltiple o en enfermedades que cursan con distintas lesiones en distintas partes del cerebro. ¿Ok? Usualmente esta enfermedad también es inducida por una reacción inmunológica, ¿verdad? Como mencionamos previamente, una reacción cruzada contra un antígeno de la mielina. También usualmente vamos a tener mangas de inflamación perivenular. Desgraciadamente esta enfermedad es más frecuente en niños, pero por otro lado ellos suelen recuperarse mejor que los adultos que tienen este tipo de enfermedades. Eh, Posterior a infección o vacunación. Entonces vean cómo este tema de las infecciones y las vacunas, etcétera, se repite
como reacciones cruzadas que desgraciadamente se cruzan contra la mielina del sistema nervioso central. Entonces vean ustedes acá como no es una sola lesión, sino que aquí tenemos una lesión, aquí tenemos una lesión talámica, aquí hay lesiones bilaterales, etcétera. Este mismo paciente con una lesión acá cerebelosa y esta zona de acá es de captación de medio contraste y vean que aquí no todas las zonas captan medio contraste, aquí hay una leve captación del medio de contraste. Y el tratamiento, esto es una emergencia neurológica, el tratamiento debe hacerse lo más pronto posible con esteroides, plasmaféresis, gamma globulina, eh, para tratar de revertir estas reacción inflamatoria severa que se dio en el cerebro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Solo quiero ir a mencionar una última cosa antes de que termine la clase, pero ya esta parte cubre, digamos, las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central o desmielinizantes. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Profe, disculpe, es que yo le quería hacer una pregunta, pero no es tanto de tal como en sí la clase, sino de los medicamentos. No sé si puedo hacer ya o más bien cuando termine la clase. No preguntes, está ahí. Sí, es que para el trabajo de farma a nosotros nos tocó hablar de esclerosis múltiple, entonces investigando un poco, habíamos encontrado la Guía Nacional para el Tratamiento, que de hecho usted estaba aquí en los colaboradores. Entonces era Ajá. para preguntar un Pero es poco, esta guía que yo acabo de poner, la de 2015 o una más nueva. voy a ver, Yo creo que había una más nueva. esta, sí, esta es del 2015. Sí, es esa la que yo puse ahí. Ajá. Más que todo la pregunta era sobre cuáles medicamentos estaban en la caja y cuáles eran de privado, o todos están en la caja. No, desgraciadamente no tenemos todos en la caja. Digamos que la mayoría de los medicamentos que están registrados en el país, en teoría, la caja podría tenerlos, pero la realidad es que en la institución el tema específico de la esclerosis múltiple ha sido un poco complicado por lo siguiente. Por Ujú. muchos años existió solo el tratamiento con interferones, ¿verdad? Típicamente la Onex, el Betacer, etcétera. Entonces, eh, el betaferón, perdón, dije Betacer, el betaferón. Ajá. Entonces, por varios años, y fueron como 20 años, ¿verdad? Que eran como los únicos tratamientos que existían a nivel mundial. Esos Correcto. medicamentos, si bien es cierto, no eran regalados, pues no eran tan caros comparados con los medicamentos que existen ahora, que son bastante más efectivos, pero realmente mucho más caros. Entonces, de alguna forma, siempre el problema de la enfermedad es cómo tratar la enfermedad. Si iniciar con medicamentos que puede que no sean tan efectivos, pero que son obviamente menos costosos, y entonces escalar en los pacientes que no responden a este tratamiento, ¿verdad? O Ujú. iniciar con tratamientos bastante más efectivos desde el inicio, porque obviamente pues aquí el tema, lo ideal es que estos pacientes se puedan controlar desde el puro inicio. Entonces, desgraciadamente, desde el punto de vista del comité de farmacoterapia, ha habido como mucho choque con el tipo de medicamentos que se pueden utilizar. Entonces, de primera línea, en la caja tenemos los interferones y luego ya vienen otros medicamentos como el fingolimod, que se utiliza mucho, la cladribine, que es también un poco caro, pero que también se utiliza, y luego ya vienen otros medicamentos de alta eficacia. Voy a devolverme aquí a la página del... Entonces, por ejemplo, le voy a decir de los que tenemos aquí. Ok, Entonces están los buenísimo. interferones. Este dimetilfumarato, y la verdad que ni me acuerdo si está casi no se usa acá. Y el teriflunomida también existe, pero tampoco se usa mucho. Este creo que no está. El fingolimod, cladribine, este nunca lo he visto. El ocrelizumab sí se usa. El alemtuzumab y el natalizumab también se utilizan. El problema es
que específicamente este alemtuzumab, que es un medicamento, por ejemplo, de alta eficacia, cuesta un mundo que lo apruebe el Comité de Farmacoterapia, porque hay que mandar mil y mil y mil justificaciones. Entonces, los medicamentos están, pero cuesta mucho a veces que sean aprobados, ¿verdad? Y entonces, justamente en estos momentos se está pidiendo una mayor representación de los neurólogos en el Comité de Farmacoterapia Central. Eh, Mm. y ahí, Sí, por ejemplo, ajá. es que sí, de hecho, ese alentucimab y el daciluzumab habíamos investigado que eran de tercera línea de Sí, tratamiento. exacto. Tercera línea de tratamiento, así se está manejando. Que ya le digo, en otros Ujú. países se maneja diferente, en otros países se maneja un poco como se maneja el tema de oncología, ¿verdad? Que uno no ve a los oncólogos dando tratamientos, eh, digamos, no tan efectivos al inicio, sino más bien ellos usualmente dan tratamientos súper efectivos al inicio para controlar la enfermedad y luego ya cuando el paciente está estable lo pueden desescalar a un tratamiento como de mantenimiento, ¿verdad? Desgraciadamente en esta enfermedad usualmente se hace como al revés, ¿verdad? El problema de eso es que muchos de estos pacientes empiezan a hacer falla terapéutica y mientras se aprueban los, los medicamentos más efectivos, algunos de estos pacientes presentan brotes y acumulan discapacidad, ¿verdad? Entonces ese es el problema. ¿Para cuándo es ese trabajo? Porque aquí yo le podría recomendar, por ejemplo, que hable con la doctora Vázquez, que es como la encargada de la clínica de esclerosis múltiple. Ok. ¿En cuál hospital está rotando ahorita? Ahorita yo estoy en simulado, pero yo tal vez le podría escribir, o no sé si le mando tal vez un correo a usted por privado y tal vez me podría dar el correo de ella o algo así. Está bien. Ella Ah, ok. ahorita está fuera del país, no sé para cuándo tiene que entregar eso, pero vuelve creo que la semana entrante. Eh, y, y es cierto que en el país hay muchas opciones, pero en la realidad, ¿cuál es el esquema típico? Interferones, luego fingolimod o claderivine y después ocre o natalizumab. Esa es como la línea, Ok. ¿verdad? Y algunos pacientes alentuzumab. Eso es lo que suele suceder en la vida real. Entonces, falla a interferones, fingo Ujú. o cladivine, que son orales, ¿verdad? Ok. Y luego Sí. vienen ya las infusiones. Ok. Y Perfecto. esa es como la vida real. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver, Por, vamos a ver. por mi parte no, doctora, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Vea, y nada más para terminar esta clase, esto no es una enfermedad mielinizante, ¿verdad? Quiero aclarar, pero la tenía que meter en algún lado, porque sí quiero hablarles de esta enfermedad rápidamente. Entonces, no sé si han escuchado hablar del síndrome de piernas inquietas. Eh, Pongan ahí en el chat los que, pongan que no, los que nunca han escuchado hablar de esta enfermedad, porque en realidad, bueno, ok, bueno, hay un montón de gente que no ha escuchado. El punto es que esta es una enfermedad que todos deberíamos conocer porque no es infrecuente, es bastante frecuente y pero desgraciadamente como no se habla de ella, se confunde usualmente con polineuropatías que nada que ver. Bueno, entonces, esta enfermedad se llama síndrome de piernas inquieta, como quien ya les dije que no, la metí aquí porque, pues no tenía espacio como en otras clases, pero se llama también enfermedad de Willis-Eckbone eh, y vean ustedes, afecta aproximadamente un 5 o un 15% de la población, es súper frecuente, ¿verdad? Pero usualmente solo en un 2 a 3% de los pacientes es clínicamente significativa. Eh, Tiene un componente eh, hereditario en un 50% de los pacientes. Entonces, típicamente, obviamente uno tiene mayor riesgo de tener la enfermedad si hay algún familiar que ha tenido síndrome de piernas inquietas. Los criterios diagnósticos son los siguientes. Son pacientes que sienten una necesidad rara de mover las piernas. O sea, vean que es un síntoma raro porque es como personas que usualmente estando en reposo, y eso hace que empeore, ¿verdad? Cuando uno está caminando casi no siente los síntomas y que mejora con la actividad. Y usualmente hay una relación circadiana empeorando los síntomas en la noche.
Entonces, ¿cuál es el cuadro típico? Es una persona que en la noche ya se va a acostar estando despierto, ¿verdad? No es que lo despierta en la noche, sino estando despierto ahí acostado, empieza a tener esta necesidad de mover las piernas. Y cuando las mueve, se alivia esa molestia, que es muy difícil de describir, ¿verdad? La enfermedad puede ser primaria, quiere decir que existe la enfermedad sola, o secundaria, alguna otra cosa. ¿Secundaria qué? Pacientes con deficiencia de hierro, hay pacientes con polineuropatías que pueden tener síndrome de piernas inquietas, la enfermedad renal crónica, la enfermedad de Parkinson, y en este caso es muy curioso porque hay pacientes que pueden tener síndrome de piernas inquietas hasta 20, 40 años antes de que el parkinsonismo se manifieste. Hay pacientes con tremor esencial también que asocian la enfermedad en embarazo. Por ejemplo, yo estuve embarazada y me dio piernas inquietas y espero que ese no sea un prodroma de la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? En mi caso, pero, pero a mí me dio durante el embarazo y usualmente durante el embarazo se asocia a la deficiencia del hierro, ¿verdad? Hay pacientes con esclerosis múltiple que tienen síndrome de piernas inquietas y algunas mielopatías que cursan con eso. Entonces, ¿qué se ha visto desde el punto de vista fisiopatológico? Porque es una enfermedad que ha sido difícil de describir la fisiopatología. Usualmente puede existir reservas de hierro reducidas en el sistema nervioso central, aun cuando hay niveles sistémicos normales. Entonces, siempre que que tenemos un paciente con piernas inquietas, hay que hacerle niveles de hierro, uno para comprobar si hay deficiencia o no hay deficiencia, pero algunos autores incluso recomiendan suplementar hierro aunque los niveles sistémicos estén normales y muchos de estos pacientes mejoran. Esto va reforzando este concepto de que es posible tener, digamos, una leve reducción del hierro en el sistema nervioso central, no así con niveles sistémicos normales, ¿verdad? Se desconoce exactamente dónde está la lesión cuando hablamos de piernas inquietas, pero se ha implicado la parte medial del tálamo, el cerebelo y el tallo cerebral. O sea, es como una lesión que no la vemos. O sea, la resonancia de los pacientes con piernas inquietas es normal, pero se ha implicado estas zonas del cerebro, eh, ¿verdad? Y pareciera también que las vías intrínsecas ahí de las vías de opioides también parecen estar implicadas. Eh, y es así también que uno de los tratamientos son los opioides. Entonces, ¿qué es lo que el paciente dice desde el punto de vista clínico? Tiene una sensación desagradable que no necesariamente es dolorosa, ¿verdad? Sino que, ¿qué dice la gente? Bueno, es que siento como un desasosiego, siento como un desatino y la gente ya no haya que inventar, es que siento como que tengo que mover las piernas porque si me quedo quieto, esa sensación empeora, ¿verdad? Entonces es muy probable que algunos de ustedes ya hayan presentado algo así. Eh, ¿Dónde es esa sensación? Usualmente no es en los pies, sino más en las pantorrillas o los muslos, ¿verdad? Y no es una sensación quemante como en la polineuropatía por diabetes, y es ahí donde es importante hacer la diferencia, porque muchos de estos pacientes son referidos a neurología y llevan años siendo tratados por polineuropatía diabética o polineuropatía de algún tipo, y resulta que no tienen una polineuropatía. Una manera de hacer la diferencia es justamente dónde está la sensación. No es lo mismo tener parestesias en los pies, hormigueo, sensación quemante en plantas, o alodinia, por ejemplo, son estos pacientes con polineuropatías que con solo ponerse una sábana encima ya eso les duele, eso es más sugestivo de polineuropatía, eh, pero el síndrome de piernas inquietas es más, como les digo, en pantorrillas y no es tanto una sensación quemante. Estos pacientes usualmente, algunos incluso tienen que levantarse a caminar o a los que les da pereza levantarse, se empiezan a frotar las piernas o se empiezan a pegar ellos mismos en los pies. Había un caso que recuerdo muy bien, que era un caso un poco severo, pero que el paciente era un poco obeso, entonces le costaba levantarse, pero entonces se acostaba y se acostaba con un bate de béisbol al lado y empezaba a pegarse en las piernas cuando le empezaba eso, ¿verdad? Hasta que se pudiera dormir.
De laboratorio y gabinete, usualmente hay que hacer velocidades de, de conducción nerviosa, si hay datos de polineuropatía, hacemos niveles de hierro, ferritina y sobre todo porcentaje de saturación del hierro y pruebas de función renal y electrolitos. El tratamiento, curiosamente, es muy parecido al tratamiento que podemos dar en pacientes con enfermedad de Parkinson. O sea, la levodopa ayuda a aliviar los síntomas, también la bromocriptina y el pramipexol. Estos tres medicamentos son típicos tratamientos de primera línea para enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Entonces, también se ha involucrado como parte de la fisiopatología alguna alteración en las vías dopaminérgicas en el cerebro. Los opioides también se pueden utilizar y también la gabapentina. Entonces, hasta aquí llega la clase. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto de síndrome de piernas inquietas, eh, pero es importante que sepan cómo diferenciarlo desde el punto de vista clínico. ¿Alguna duda? Y si no hay ninguna duda, damos la clase por terminada. Y mañana, si no me equivoco, tenemos clase presencial a las 6 de la tarde. Ok, perfecto, con mucho gusto. Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego.